Bienvenidos a nuestra primera emisión de Cristo TV y Podcast. Hoy nos encontramos con nuestro hermano Aneuri, el evangelista. Amén, amén. Es un placer, Edward, estar aquí en tu canal. Para nosotros es más que una bendición. Amén. Estar aquí. Vamos a ver cómo desatamos una palabra poderosa para este público. Amén, varón. Varón, esta es nuestra primera emisión de la primera etapa. Usted sabe que desde hace mucho tiramos esto en planes ya, lo que es grabar este contenido. En varias ocasiones ya nos habíamos reunido y hemos hablado de esto y ya gracias a Dios hoy es una realidad. Este es el, ¿cómo le puedo decir? Este es el inicio de cosas grandes, por así decirlo. Varón, hoy vamos a tener una conversación afable entre nosotros, ya más que hermanos nacidos y criados juntos, por así decirlo. Varón, queremos saber un poquito más de la vida de usted, sus inicios dentro del Evangelio, cómo usted se ha hecho entre las altas y bajas en las cuales se ha encontrado. Amén, amén. Edward, tú sabes que hablar frente de ti es hablar frente de alguien muy serio, vista de que tú no conoces o no hemos criado juntos. Sabes que yo nazco de una familia cristiana. Después, ya que uno crece, uno se aparta y coge el mundo. Durante esa trayectoria, el enemigo se da cuenta cuando Dios tiene un plan y un propósito para alguien, y en el camino tú sabes que va a intentar detener ese propósito. Pero algo me gusta de Dios, que cuando Dios decreta o marca a alguien, por más guerra que el enemigo le haga, el propósito de Dios siempre se cumple. Durante la trayectoria que yo tengo el encuentro con el Señor, ya tengo aproximadamente 12 años en el Evangelio. Amén. Viendo la grandeza del Señor, y aquí en el camino hemos tenido grandes procesos, pero no es lo mismo que tú te enganches cuando el Señor te llama. Cuando el Señor te llama, tú sabes que Él mismo se encarga de darte victoria en medio del proceso. Recuerda que Él llamó a Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Satanás automáticamente oye eso y pide para zarandearlo. Pero también Cristo le había declarado una palabra: era lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Cuando Satanás escucha esto, automáticamente pide para zarandear a Pedro o para sacudirlo. Pero como Pedro no fue que se llamó, sino Dios lo llamó a él, Jesús le dice: pero yo he orado al Padre para que en medio del proceso tu fe no falte. O sea, no es lo mismo tú venir al Evangelio por tu propia cuenta que cuando Él mismo es que te llama. Cristo le dice a Pedro: pasemos al otro lado. Cuando Él le dice pasemos al otro lado, se levanta el viento. Cuando el viento se levanta, el mismo Cristo que le dijo pasemos al otro lado, ese mismo Cristo que le dice: viento calla y tu mar enmudece. Amén. O sea, que cuando Dios te llama, Él mismo, cuando se levanta la tempestad, Él mismo se encarga de calmar el viento y cambiar el mar. ¿Qué pasó con nosotros? A nosotros Dios nos llamó. Entonces, en estos caminos, mira, el día pasado estuvimos en Puerto Plata ministrando, y en el medio de la campaña tuvimos una experiencia que el brujo de la zona estaba ahí en la campaña, y él sacó una daga y vino corriendo a querer matarnos. Cuando él venía corriendo, el equipo de trabajo automáticamente van a agarrar el Señor. Él tenía una daga filante. Ellos van a agarrarlo. Yo le dije: no, tranquilo, porque si fue Dios que nos llamó, Él nos va a respaldar. Amén. Cuando yo le dije: Él no va a cruzar de esa silla. Cuando él venía corriendo, fue como que chocó con una pared. Automáticamente cayó tendido, y el Espíritu Santo le dio una pela, por así decirlo. Y aquel personaje decía: ustedes tienen 3 días aquí, y yo necesito que ustedes guarden silencio, porque desde los 3 días de la campaña, los seres allí no han podido subir, porque él tenía un pillet preparado para esa fecha. Wow. Entonces, la fecha chocó con la campaña de nosotros. Entonces, parece que los demonios lo volvieron loco y quiso venir a matarnos. Pero, vuelvo y te repito, cuando Dios te llama, Dios no permite que ningún espíritu te ponga la mano. Amén. Entonces Dios respaldó esa campaña y Él fue a matarnos, pero no pudo, porque los mismos ángeles lo tumbaron.
y la mano literalmente se le abría y soltó la daga. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Cuando Dios te marca. Cuando Dios te marca, tú perseveras. ¿Por qué? Porque ahora la lucha y la guerra no es tuya, sino de Él. Amén. Amén. Varón, entonces, háblanos un poquito de ese llamado que usted tuvo desde el primer encuentro con el Señor, de ese encuentro sobrenatural. Porque los que lo conocemos sabemos que Dios lo libró a usted, por así decirse, de la garra del enemigo. Y yo soy testigo porque yo en una ocasión presencié algo que usted se iba a dirigir a un lugar y antes de usted dirigirse a ese lugar, Dios envió a un varón. Cuando eso usted no estaba en la iglesia, usted estaba apartado en ese tiempo. ¿Usted no podría hablar un poquito de eso? Sí, mira, supongo que a lo que te refieres mayormente fue yo tenía que desplazarme a la capital y alguien se me acerca y me dice que yo tenía que no me monte en ese carro porque el enemigo andaba atrás de mí. Y él fue de parte de Dios a darme el mensaje que había un espíritu de accidente que quería matarme. Entonces, pues yo escuché y no me monté en el carro. Y en el mismo carro que yo me iba a montar, que producto de la persona que me dio el mensaje, no me monté. Entonces más adelante ese carro tuvo un choque. Wow. Y todos los pasajeros que iban ahí, muchos murieron y quedó uno vivo. Entonces, verdaderamente lo que dijo el profeta era cierto. Entonces, el enemigo andaba detrás de mí. Porque el enemigo se da cuenta cuando Dios tiene planes y propósitos con ellos. Oye, yo recuerdo que ya estando en el mundo, Dios atrás de mí, haciéndome diversos llamados. Yo recuerdo que en una ocasión, tú sabes que llega un momento que tú creces, que tú te extravías de los planes de Dios. Yo recuerdo que me metí a una banda de atracadores. Wow. Y nosotros atracamos a un joven. Yo estaba en mi casa normal y el muchacho, el componente mío, como dicen por ahí, me fue a buscar. Mira, hay un joven lleno de cadenas que está bebiendo en la esquina, cuando eso vivían en Guachupita. Estaba en Guachupita en ese momento. Vamos a quitarle la cadena. Pues yo me paré corriendo, él iba en el motor y fuimos, le quitamos la cadena. Le despojamos su cadena, su cartera. Entonces, cuando nos vamos de nuevo para la casa, el joven que atracamos, en el momento él hace como que él va a sacar algo. Cuando viene a ver, iba a buscar su celular o algo, pero el joven que yo andaba sacó la pistola porque él entendía que aquel le iba a disparar. Wow. Y le disparó en el pecho. Pues nosotros nos fuimos. No pasaron 15 minutos, estaba rodeado el perímetro de policía. El incidente pasó, recuerdo yo, como eso de las 10 de la noche. A las 10 y pico, 10 y 20, 10 y 15, estaba rodeado el barrio entero de policía. Nadie entraba y nadie salía. Porque resulta que el joven, él le disparó en el pecho y se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y era hijo de un coronel. Wow. Entonces, de ahí nos dice, mira, pero ustedes están por todos los lugares, lo están buscando, un compañero. El joven que ustedes le dispararon, que le desprendieron la prenda, es hijo de un coronel. Entonces lo andan buscando. Y nosotros salimos a tratarnos de salir del barrio, pero cuando tú vas a esos barrios, tú te das cuenta que son muchos canales para salir. Y cuando vamos por un callejón corriendo para desplazarnos a la Ciénega y por ahí no. Entonces, en uno de los callejones, un teniente nos agarra. Yo me acuerdo que íbamos corriendo, él nos agarra y agarró el amigo mío y le entró a tiro. Wow, bro. El callejón era sin salida. Era un callejón como con 10 o 15 líneas de blog hacia arriba.
Entonces, yo recuerdo cómo lo avalió. Y entre él venía el teniente y venía otra persona grande y alto, un moreno, me recuerdo como ahora. Yo recuerdo que el moreno estaba lleno de impotencia y llorando. Y él decía, ustedes saben a quiénes fueron que ustedes avaliaron. Fue a mi hijo. Y él se está debatiendo actualmente entre la vida y la muerte. Y yo a ustedes no lo voy a meter preso. Yo a ustedes los voy a matar. Recuerdo que así mismo, ya el amigo mío en el piso, porque le avararon los pies, se la vació la pistola. ¿En los pies? En el pecho. Wow, bueno. En el pecho. Y eso me impactó porque en ese momento yo sabía que mi vida ya se había ido. Yo te entendía que ya ahí se acababa todo. Oh, pero Eduardo, estoy viendo un joven, un amigo mío, compañero de asalto, y lo estoy viendo que lo acaban de matar frente a mis ojos. Es difícil. Entonces, al que nosotros asaltamos y el que lo está matando es papá del joven que se está debatiendo. ¿Qué tú crees que me toca a mí? Bueno. Entonces, el otro le dice, déjemelo a mí, que a esa lacras yo lo mato. Y yo recuerdo que él sacó la pistola y automáticamente cuando me tiró a la cabeza. Ya él no tenía bala. Y dice el coronel, no, él es mío. Él no es mío. Él se aseguró que la de él sí tenía bala. Se debatían prácticamente entre los dos. ¿Cuál era que me iba a matar? Wow. Entonces el otro cuando me tiró a la cabeza ya él no tenía bala. Él acabó y el coronel le dijo, tú viste que es mío, porque es mi hijo que ellos mataron en el momento. Entonces cuando el coronel tiró, él se aseguró que la de él sí tenía bala. Cuando él tiró, la pistola se le encaquilla. Y él le dice, wow, pero qué dichoso eres tú. Él vuelve y le saca el caquillo y vuelve y rastrilla. Cuando él volvió y rastrilló, él tiró. Y el tiro que él me tiró le explotó adentro de la pistola. Wow. Cuando le explotó dentro de la pistola, le quemó y se le cayó. Yo no sé, Eduardo, cómo yo salí. Yo sé que yo volé la línea de blog que habían ahí y bajé. Y ellos no me agarraron. Dicen por ahí que no hay cosa que corra más que un asustado, pero yo entiendo que eso no fue así. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de policía y yo llegué ante mi abuela. Ya estamos hablando de las 11:00 de la noche. Cuando llegué ante mi abuela, me encontré con la abuela mía en la puerta, esperándome. Bárbaro. Y ella me decía, ahora mismo a ti te iban a matar, ¿verdad? Yo dije, sí. Ella me dijo, yo estaba orando por ti porque yo vi el ángel de la muerte. Y yo mandé a los ángeles de Dios para que te cubran. Entonces, ese es uno de los momentos que yo entiendo que cuando Dios tiene propósito con alguien, el propósito de Dios no se muere así. ¿Sabes lo que tú estás rodeado y Dios permitir que tú te escapes de la muerte? De la muerte y ve la mano de Dios. Varón es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. No, y como usted dice, los propósitos de Dios era que usted... Ese no era su momento de morir. Ese no era el momento. Yo tenía otro propósito con usted y de que usted llevara su palabra, hiciera el trabajo que actualmente está haciendo, llevando su palabra y dando testimonio, bro. Así mismo, mi hermano. Entonces, durante esa trayectoria, tú sabes que ya el Señor venía trabajando con nosotros, nos arrepentimos. Mucha gente estaba diciendo que nada más iban a durar 3 días, un mes, iban a durar un año. Ya aquí tenemos aproximadamente 12 años. Amén, bro. Aquí, sirviéndole al Señor. Amén, para su gloria. Hemos visto la mano de Dios obrando en cada evento, en cada campaña que hemos dado. Y para nosotros ha sido más que un placer y una bendición rescatar almas para Cristo. Amén. Que es lo que nos dedicamos. Actualmente somos presidentes del Ministerio Unidos con Propósito, la cual se trata de, tenemos alrededor de 25 pastores,
nosotros nos pasamos a los pueblos y llevamos cultos de amigos, también llevamos alimentos y allá vemos la mano de Dios obrando. Amén. Ahí porque son pastores misioneros y nos desplazamos a lugares remotos ahí y hacemos la obra del Señor. Entonces, más que predicador, yo me considero un misionero. Amén. Un misionero, vista de que cuando vamos a los lugares siempre nos gusta predicar la palabra en lugares donde escasea el evangelio del Señor. Y oye, esto es tan poderoso que nosotros hemos ido a lugares que tienen años, aproximadamente 40, 30 años que no se lleva el evangelio, que donde predomina lo que predomina el catolicismo. En una ocasión estuvimos en el Ceibo profundo, allá, y la gente que estaban ahí, nos fuimos un grupo de misioneros en guagua, y allá, y nos fuimos en una discolar, los equipos, en un camión. Cuando llegamos, armamos la campaña. Los moradores de ahí nos testificaron que ellos tenían aproximadamente 38 años que no veían una campaña. ¿En el Ceibo? En el Ceibo, allá. 38 años que no veían una campaña. Dimos la campaña en una emplanada, era como un monte. Y la gente salía de adentro, por los montes. ¿De los montes? De los montes salían. Y tú sabes lo sorprendente del poder de Dios, que ellos no conocían el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Y ahí ellos eran llenos, eran libertados. Entonces tú te das cuenta que el Dios que tú predicas no es un Dios de yeso, ni un Dios de emoción. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede sentir a Dios donde lo conoce. Pero una generación que aún no conoce a Dios y ahí sienten el toque de Dios, verdaderamente tú sabes que el Dios que tú estás predicando es un Dios de poder. Amén, varón. Amén. No, varón, y aprovechando ya la invitación que usted nos hizo detrás de cámara, me voy a llevar un amigo y hermano mío también para allá, de visita. Amén. Mi hermano Mariano Amezquita. Amén, amén. Nos lo vamos a llevar para allá que nosotros peleamos porque en el trabajo nos reuníamos, hablábamos de todo y el varón me dice, tú nunca me has invitado por ahí. Ya usted sabe, tenemos una invitación para allá, varón. Amén, él es bienvenido. Amén. Oye, es un hombre de Dios. Ahora el varón un poquito está un chin tranquilo, pero con Dios mediante Évoli se enciende. Amén, amén. ¿No? Dios, lo más bonito es cuando tú tienes una palabra de parte de Dios. ¿Entiendes? Yo soy de los que digo que si Dios habló, ya no hay más que buscar. Lo único que tiene que procurar a alguien es que el cielo hable. Amén. Porque si el cielo habla de ti, es algo poderoso, porque aún la naturaleza tiene que obedecer la palabra de Dios. Recuérdate que en el Génesis estaba desordenado, estaba vacío, y Dios solamente decretaba, Dios solamente hablaba, y la cosa sucedía. ¿Entiendes? Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Fue la luz. Cuando en el verso 6 se encuentra que está árida la tierra, ya Dios había separado el agua de la expansión, y está la tierra árida. Dios le da orden, y Dios le dice, la tierra que produzca hierba. ¿Entiendes? Automáticamente comenzó a suceder. Entonces es tan fuerte que solamente falta donde está árido, donde está muerto, donde está seco, donde no hay solución. Si tú tienes algún proyecto, solamente basta que Dios hable. Amén. Que no importa cómo esté, si Dios habló, va a suceder. Ahora bien, es importante saber que la tierra obedeció la palabra de Dios. Amén. Porque hay gente que no son buena tierra. ¿Cómo así? Recuerda que el centurión dijo, yo soy un hombre de rango. Jesús, tú no tienes que ir a mi casa, tú solamente tienes que declarar la palabra. Si tú declaras la palabra, mi siervo allá va a sanar. Tú no tienes que pisar. Yo soy un hombre de rango. Cuando yo digo van, ellos van. Cuando yo digo vienen, ellos vienen. Yo sé lo que da una palabra. Entonces, yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres un hombre de dimensión. Solamente decreta la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Jesús se sorprende. Una fe tremenda, ¿verdad? Una fe tremenda. ¿Por qué? Porque hay otro que Jesús tenía que tocarlo. Este hombre se está parando y solamente le está diciendo, manda la palabra y mi siervo va a ser sano. Amén. O sea, cuando tú sabes el poder que hay en la palabra del Señor, con eso basta. ¿Entiendes? Porque te van a decir,
no porque tú te tienes que detener, no porque tú no vas a funcionar, no porque ese proyecto otro fracasó, no, otro fracasó porque él fue sin la palabra. Ahora yo vengo con palabra. Amén. No es lo mismo tú ir a una guerra sin palabra que tú ir a una guerra con la palabra de un rey. Tú sabes que todos los recursos de ese rey caminarán contigo porque que tú estás yendo con un sello. Amén. ¿Entiendes? Eso mismo pasó. Recuerda que cuando Eliseo, dice la Biblia que había una hambruna. Esa historia me impacta. ¿Por qué? Había una hambruna tan fuerte que la gente se estaban comiendo uno a lo otro. Y dice que hasta se comieron a un niño. Wow. Se estaban disputando porque hasta un niño se comieron. Y parecía que en la ciudad ya no había solución de tanta hambre y de tanta hambruna. Pero Eliseo se para como profeta de Dios y dice: mañana a esta hora la historia de esta ciudad va a cambiar. Parecía algo ilógico o algo absurdo, donde hay una hambruna, donde hay una escasez, donde todo el mundo se está muriendo. Ahora se para un hombre de Dios con una palabra de Dios y dice: mañana a esta hora la historia de esta ciudad va a cambiar. Pero ¿cómo así? Hubieron gente que creyeron en la palabra, pero hubo alguien, el príncipe, que dice: ni aunque llueva para arriba la historia de esta ciudad va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás empezando un proyecto, no todo el mundo cree en ti. Amén. ¿Entiendes? Entonces el príncipe se para y está mirando lo humano, está mirando lo que está en el momento. Pero las otras gentes creyeron en la palabra. Pero el profeta se para y le dice: mira, tus ojos lo van a ver, lo que Dios ha dicho a través de mí, pero tú no lo vas a disfrutar. Esto es tan fuerte que al otro día, mira qué pasó. Los enemigos le habían son sacados, robados todos los oros, todos los ganados, todo a ellos y a las otras regiones. Resulta que Dios metió una confusión entre ellos. Una confusión la cual ellos entendieron que era el Dios de Israel que estaba tronando, que estaba en movimiento. ¿Y qué pasó? Dejaron el oro, dejaron el ganado, lo abandonaron, los enemigos se fueron porque sintieron miedo. Entonces hubo alguien que fue y dio la noticia, pero cuando él fue y dio la noticia dijeron: pero allí los enemigos dejaron el ganado, dejaron el oro, vamos a buscarlo. Cuando fue el pueblo de Israel, lo buscó, ellos vinieron tan contentos que el príncipe estaba ahí diciendo, en la puerta de la ciudad, diciendo: wow, verdaderamente Dios es grande. Miran de bien el lodo, miran de bien el ganado, miran de bien todo. La ciudad en breve minutos fue rica. Pero ¿qué pasó? Ellos entraron tan contentos que el ganado, la vaca, la gente pisaron al príncipe. Y ahí se cumple la palabra del profeta. Él lo vio, pero no lo disfrutó. Wow, varón. Entonces, ¿qué me impacta? Hay que saber creer en la palabra de Dios. Hay que saber escuchar la boca de un hombre de Dios. Porque cuando un hombre de Dios habla, mano, eso es fuerte. Porque el problema de hoy en día es que nosotros necesitamos ver para creer. Pero el hombre de fe, sin ver, ellos creen. Amén. Porque saben que la palabra es la que produce movimiento. La palabra es lo que crea. La palabra es lo que transforma, lo que abre puertas donde no hay. Amén. ¿Entiendes? Es una palabra. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Pero ¿quién es Josué? Josué es un joven que vio a Moisés hacer milagros. Vio a Moisés tocarle una piedra y brotar agua. Vio a Moisés que de día Dios le puso una columna de nube para que el sol no lo fatigue, y de noche le puso una columna de fuego para que el sol no lo mate. Es tan fuerte que vio a Moisés pararse frente a un mar que parecía imposible, pararse y el mar se abrió. O sea, ese mismo Dios le está diciendo a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué sabe que el que le está hablando no es humano. Josué sabe que el que le está hablando es Dios. De tal manera que dice que él está en guerra y él va a chequear los muros y se topa con un ángel. Cuando él se topa con un ángel, él está embarazado de la palabra ya. Ya Dios le había dicho: como estuvo con Moisés, estaré contigo. Solamente te pido que te esfuerces y que sea valiente. Esfuérzate y sé valiente. Él está embarazado, ya Dios le habló y él sabe que el que le habló, él dio de su padre Moisés. Cuando él se topa con el ángel, ¿tú crees que él no sabe que el que está parado ahí no es humano? Él sabe.
Él sabe que el que está parado ahí no es humano, pero él dice, yo estoy embarazado de una palabra. Ya Dios me habló, que nadie podrá hacerme el frente. Entonces él le saca su espada y le dice al ángel, identifícate, tú eres de los míos, de nuestros enemigos. En pocas palabras, yo no tengo miedo, ni a lo alto, ni a lo bajo, ni a lo profundo, a nada. Ya yo sé que Dios me habló. Entonces cuando tú sabes que Dios te habla, amado, es lo más fuerte que pueda haber. Lo único que alguien tiene que procurar es que el cielo hable. Si el cielo habla, las cosas suceden. Amén, amén. Varón, por eso es una fuerte palabra, varón. Está fuerte eso. Dios, amado, Dios es lindo, Dios es lindo. Cuando tú te pones a navegar por la Biblia, tú te encuentras versos fuertes. Mira lo de Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Dice la Biblia que en aquel tiempo el agua lo sacaban de pozos. Oye esto. Y cada vez que ellos picaban y picaban, de ahí era que ellos sacaban agua. Pero la Biblia revela que en una ocasión ellos estaban cavando y no encontraban agua. Pero entonces se para alguien embarazado de una palabra, se para Isaac y coge un pico y coge una pala. Y cuando él picó encontró agua. ¿Sabe qué pasó? Sus enemigos dijeron, pero nosotros estábamos cavando ahí. Eso era que ya nosotros estábamos a punto de encontrar agua. Vamos a descender y vamos a quitárselo. Pues ellos descendieron y se lo quitaron. Isaac, como él sabe la palabra que él caiga, él se lo dejó y se fue a otra región. Cuando se va para otra región seca y árida, entonces Isaac pica y encontró agua de nuevo. Entonces ellos vienen de allá y vuelven ante Isaac y vuelven y se lo quitan. A quitar el pozo. A quitar el pozo. Pero Isaac no está en problema. Isaac está tranquilo porque él sabe el Dios que él le sirve. Él sabe la palabra que anda con él. Y vuelve y se lo deja. Se va luego para otra región. Cuando él vuelve y pica, vuelve y encuentra agua. Ellos vuelven y se lo quitan. Pero él vuelve y se lo deja y se va más lejos, y más seco y más árido, y vuelve y pica y vuelve a encontrar agua. Ellos no están entendiendo. Pero cuando yo analizo por qué ellos se lo están quitando, parece que a ellos se le está secando. Es que la promesa no está con ellos, varón. O sea, dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición a Isaac lo está persiguiendo. Amén. Él no la está buscando porque él es una palabra viviente. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú luchas con alguien que porte una palabra, tú estás luchando con Dios. Wow. Está fuerte eso, varón. Exactamente. Entonces, lo bueno es identificar quién es que está a tu alrededor con una palabra de Dios. Amén. ¿Cómo así? Recuerda a los centurión, el paralítico. Él era paralítico, pero ¿con quién se juntó? Siento a Dios. Se juntó con gente que caminen. Él dijo, yo estoy en esta condición, pero yo no me voy a juntar con inválidos. No. Él tenía 4 amigos, pero 4 amigos que lo amaban y caminaban. De tal manera que esos 4 amigos lo empujaron al propósito y lo empujaron al milagro. Dice que la casa estaba llena, nadie podía entrar, pero ellos caminaban tanto, eran gente de visión y querían llevar a su amigo a la visión, a recibir su milagro, de tal manera que rompieron el techo. En pocas palabras, hicieron algo imposible por él. Lo primero es que tú tienes que ver quién está en tu WhatsApp, quién está en tu entorno. Si no es una persona que te empuje a tu propósito, bórralo. Wow. Tienes que juntarte con gente que te direccione, con gente que te encaminen, con gente que te carguen y te lleven a la palabra profética la cual Dios te dio. Porque si bien sido unos amigos que no se sienten conmovidos con él, lo dejan ahí, dicen, la casa está llena, no hay milagro para ti, no, esto está incómodo, esto está imposible, pero no, ellos amaban tanto a ese niño, a ese hombre, que ellos dijeron, aunque esté imposible, vamos a crear lo posible. Eso es lo posible. Tú sabes lo que parate en una sinagoga o en una casa y romper el techo, pum, 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 y bajar. Varón, no es fácil. Eso lo hace cuando tú te juntas con gente que te direcciona. Cuando tú te juntas con gente que te direcciona, la atmósfera te cambia, porque ellos te encaminan al propósito. Lo primero es que tienes que identificar es cuando en tu entorno hay alguien
que verdaderamente porte una palabra de Dios, de esa persona tiene que procurar pegarte. Escucha esto, que es una ciencia ahí. Tiene que procurar pegarte. Yo en mi WhatsApp, la gente que yo tengo es gente de propósito. Y cuando tengo algún natural es para hablarle de Cristo. ¿Entiendes? Pero tengo que juntarme con gente de dimensión obligado. ¿Entiendes? Yo estoy aquí en esta cabina porque aquí hay una promesa. Amén. ¿Me entiendes? Como aquí hay una promesa y yo sé que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postero estado será muy grande. Wow. Por eso estoy aquí. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, tú te fijas, ¿qué pasó con Labán? Te voy a desatar una ciencia. Labán, él se dio cuenta que Jacob, desde que él llegó a su casa, las ovejas se multiplicaban. Por eso fue que él lo engañó y él lo puso a trabajar más de lo acostumbrado. Sí, porque realmente hicieron un trato y... Hicieron un trato. Entonces los tratos no se rompen. No. Pero él lo que está notando que desde que Jacob está ahí, todo se está multiplicando. Entonces él no quiere dejar que Jacob se vaya. Él sabe que el arca está en la casa. Dice que el arca llegó a casa de Ben-Edom y dice que la casa de Ben-Edom quedó prosperada. Cuando hay un hombre de Dios en un lugar, todo se prospera. Amén. Entonces Labán está notando que Jacob está ahí y todo se multiplica. Eso mismo pasó con José. José llegó a casa de Potifar y la casa, y literalmente dice la Biblia, que la casa de Potifar quedó bendecida, pero no por Potifar, quedó bendecida por el profeta de Dios que está en la casa. Entonces, cuando anda alguien con una señal de Dios, todo donde él pisa, la atmósfera cambia, el cielo se mueve, porque hay una palabra en movimiento, hay una palabra que transforma, que cambia atmósfera, que crea lo imposible. ¿Entiendes? Yo recuerdo que en una ocasión estábamos ministrando en un lugar y había una señora que ella tenía cáncer y a ella todos los predicadores le oraban y iban muchos predicadores al lugar y le oraban y la mujer seguía y ellos le desataban, eres sana, eres sana, eres sana, y la mujer seguía. Entonces, cuando yo llego al lugar, lo primero que me dice, mira, esa mujer tiene cáncer, ella pasa todo el tiempo para que le oren, pero ella nunca se sana. Porque los profetas siempre le declaran y ella nunca se sana. Digo yo, los profetas le declararon, pero le declararon sin señal. Hoy ella está sana. Amén. Cuando le declaramos la palabra, yo le dije, ve y hazte el análisis. Y cuando tú vayas a hacerte el análisis, tráelo aquí nuevamente. Cuando ella se hizo el análisis, resultó que verdaderamente Dios la había sanado. Porque no es lo mismo tú decretar una palabra sin la dirección de Dios, que tú decretas una palabra bajo la cobertura de Dios. Cuando tú decretas una palabra bajo la cobertura de Dios, la cosa sucede. Ay, wow, varón. Varón, mire, esto ha sido, yo lo veo como un conversatorio entre nosotros, varón. Ha sido algo de edificante. Espero que lo que nosotros hemos conversado aquí, la palabra que usted ha desatado aquí, le sirva de ayuda para alguien que a través de usted, aparte de que yo siento que Dios me habló a través de usted, yo espero que también alguien que necesitaba esa palabra la reciba. Y espero que este sea el comienzo. Amén. Usted sabe que esta es su casa. Amén. Que este es un proyecto que en conjunto usted lo soñamos. Amén. Sí. Amén. Y con Dios mediante hoy se está haciendo realidad. Hay que poner en cuenta que Dios da la palabra, pero hay que tener la conciencia de que las cosas Dios las decreta, pero es al tiempo de él. No al tiempo del hombre. Exactamente. Y lo importante es que cuando Dios decreta una palabra y cae en buena tierra, esa palabra da fruto a su tiempo. Amén. Eso fue lo que pasó contigo. Dios dio una palabra y esa palabra estaba en tu espíritu. Dios a través, recuerda, ahí está la palmera. La palmera, ella antes de crecer para arriba, crece para abajo. Entonces ella está viendo muchos árboles creciendo primero que ella, pero ella está haciendo su simiente primero en la piedra. Ella no. Entonces cuando viene el viento, ella se mantiene de pie y otras se caen. Porque eso es lo que pasa, Andrés. Que hay gente que crecen primero, crecen rápido y en cualquier viento se van. ¿No? Pero esto no del que va rápido. Esto es el que va lento pero seguro. Como dicen en el lenguaje coloquial, esto no es el que corra primero, sino quien la termine la carrera. El que termine la carrera. El que termine, porque en este evangelio es simplemente tener la palabra de Dios, porque aquí al revés.
Aquí el más pequeño es el más grande. Amén. Y el más grande es el más pequeño. Aquí lo primero será lo postrero y lo postrero será lo primero. Amén. Aquí lo que hay que tener es la palabra de Dios, porque posiblemente tú veas a alguien atrás y de repente tú ves que Dios vira la fila. ¿Entiendes? Porque recuerda a David estaba allá atrás y de repente David no sabía que Dios estaba mandando a Samuel a tirarle la redoma, a tirarle el aceite. Pero él está tranquilo pastoreando ovejas. Pero sin embargo ya Dios le está diciendo a Samuel, levántate y ve a casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. O sea, él está tranquilo, pero él no sabe que el profeta viene de camino a echarle el próximo, que él es el próximo rey. Lo mismo pasó con Eliseo. Eliseo está tranquilo arando bueyes, pero él no sabe que el primero que está mencionando el nombre de Eliseo es Dios. Cuando Dios le dice a Elías, úngeme a Jehú como rey y a Eliseo como profeta, él está tranquilo trabajando, pero él no sabe que ya el cielo lo está mencionando y le está mencionando para que lo unja como el próximo profeta de turno, porque eso es lo que hace Dios. Tú estás tranquilo haciendo tu trabajo, tú estás tranquilo quizás recortando, quizás haciendo tus quehaceres, pero tú no sabes que el cielo hace rato te está mencionando. Amén. O sea, Dios es experto en sorprender. Amén. Él está en lo de Baal, pero él no sabe que lo está mandando a buscar para el palacio. Ay. Entonces, Dios es bueno, amado. Dios es bueno, literalmente. Varón, ya que para aprovechar el momento de sus redes sociales, ya más adelante ya la estaré poniendo debajo para que le den seguimiento y puedan ir viendo los eventos que usted va evangelizando, que usted lo sube a sus redes. Amén. En todas las plataformas digitales, Aneuri de Jesús. Evangelista Aneuri de Jesús. Ahí me pueden encontrar. Amén, varón. Muchísimas gracias por todo y como le dije, amén, manito, esta es su casa. Tú sabes que es un placer estar aquí en este canal contigo. Dios te bendiga y amén, Dios te guarde. Para adelante. Gracias, varón.